Sería muy poco espectáculo si en un grupo para empezar el Mundial tienes España, Francia, Inglaterra y Brasil. Lo de la tarjeta roja de Balogun evidentemente es un acto de corrupción por parte de Gianni Infantino. Me divirtió muchísimo que el único gol de Estados Unidos ni siquiera lo metiera Balogun. ¿Qué se necesita para que el fútbol mexicano mejore? Lo que necesita es que haya un movimiento telúrico donde se abra la tierra. La Federación Mexicana de Fútbol y Televisa se vayan al centro de la tierra. Augusto Guzmán, mucha conspiranoia. Recién oí a un analista político, dame su nombre, si existe. Si te lo inventaste no pasa nada, es normal. La gente se los inventa constantemente. Pero si es de verdad, dime dónde lo leíste, cómo se llama. Decir que el Mundial está organizado al milímetro para garantizar una final con Argentina porque es garantía de audiencia y espectáculo. O sea, tú me estás diciendo que Brasil no es garantía de audiencia y espectáculo, que Inglaterra no es garantía de audiencia y espectáculo, que Francia no es garantía de audiencia y espectáculo, que Alemania o Italia, que ni siquiera está en el Mundial, no son garantía de audiencia y espectáculo. No digas tonterías. Y dice, o es que realmente los sorteos de grupos son al azar. No, los sorteos de grupos lo sabemos perfectamente cómo se organizan. Se organizan con un cabeza de grupo y el chiste es que de distintos grados de la clasificación del ranking de la FIFA se van eligiendo los contendientes. La idea es que sea más probable que salgan los mejor clasificados en el ranking de la FIFA. Porque sería muy poco espectáculo si en un grupo para empezar el Mundial tienes España, Francia, Inglaterra y Brasil. Y en otro tienes a Suiza, Cabo Verde, que no sabíamos lo que era, Burundi y Nicaragua. Ese no lo va a ver nadie. Entonces, claro, los mejores están repartidos en los grupos. Eso no es novedad. Basta ver cómo se hace el sorteo para saber que hay sembrados y que hay este movimiento para que haya muy bueno, medianamente bueno, más bien malo y malón en todos los grupos. Ahora, de ahí a que puedas organizarte para que la final sea la que tú querías, y si no es la final de Argentina, ¿qué? ¿Qué va a decir tu analista político? Dice, o sea que realmente los sorteos de grupos son al azar. Es un azar controlado, pero así está en las reglas. ¿Y cada equipo avanza por méritos propios? Sí. Si no, Cabo Verde no habría llegado a donde llegó. En un evento organizado por la entidad más corrupta de la historia después de la Iglesia Católica. No, mira, exageras. La FIFA es una organización tremendamente desagradable. Pero lo de la corrupción no creo que lo pueda sustentar. Creo que lo que tienes es una organización mafiosa que controla el fútbol para llenarse de dinero, punto. Pero que no lo puede controlar absolutamente todo. ¿Tú crees que Noruega, que decidieron que Haaland iba a poder traer a Noruega al Mundial y luego dar el espectáculo que ha dado? Cuando Noruega hace mucho que no se aparecía por un Mundial, creo que es el 98. Hay cosas que no puedes prever y que atribuírselo es atribuirle demasiada capacidad. Y sobre todo decir, bueno, pues que decidieron que Brasil no quiera ganar. No, Brasil tiene que salir, les hemos dicho que van a salir y están muy contentos todos los jugadores y el entrenador y la Federación Brasileña de Fútbol. No, hombre, no. Sí hay corrupción, lo de la tarjeta, porque cuando la hay se nota. Lo de la tarjeta roja de Balogun evidentemente es un acto de corrupción por parte de Gianni Infantino y su amor por Donald Trump, pero eso está clarísimo. No necesitas analistas políticos que descubran conspiraciones así con los Illuminatis del balón. No, fue una corrupción horrorosa. Además me divirtió muchísimo que el único gol de Estados Unidos ni siquiera lo metiera Balogun. Así que bueno.
Mónica Cepeda, seguimos en el fútbol. ¿Qué opina de la selección? Que la selección noruega se niega a comer alimentos, se niega a consumir alimentos de Estados Unidos. Dicen que la comida gringa es muy cuestionable. La selección ha llevado sus propios víveres al mundial, que les aproveche. Yo creo que hay mucha conspiranoia con respecto a los alimentos, ¿no? El otro día veía yo a una chiquilla que vive ahora en España, lleva 3 o 4 años viviendo aquí, es estadounidense, y de pronto decía que ahora se siente mucho mejor porque ya no tienen pesticidas y conservantes los alimentos que hay en España. Sí, sí tienen, mira. Si no tuviéramos pesticidas, pues tendríamos una tercera parte de las, 2/3 de las cosechas. Porque habitualmente con las plagas se pierde el 30% de las cosechas, lo cual es malo para los agricultores, fíjate. Así que sí, se usan pesticidas, pero se usan pesticidas aprobados en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Conservantes, afortunadamente tenemos conservantes maravillosos que sabemos que no hacen daño y que hemos estudiado a fondo. Porque sin esos conservantes se echaría a perder la mitad de la comida del mundo. Y entonces nos estaríamos muriendo de hambre. Bueno, nosotros no, probablemente porque somos privilegiados, pero mucha gente que no se está muriendo de hambre, se estaría muriendo de hambre. Pero existe toda esta conspiranoia de la alimentación, y si se la creen los noruegos, pues están equivocados, pero bla. ¿Qué opinas del tiempo de hidratación en el Mundial? ¿No es necesario? Es que en Qatar era indispensable y luego se ha descubierto en momentos como ahora que tenemos una ola de calor, estás jugando en Las Vegas. Es el desierto, es como Qatar. Y sí, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario, es útil y no pierdes absolutamente nada, ¿no? A Egipto le anulan un gol por falta en el arranque, pero el gol argentino, que también comenzó con falta en el arranque, lo dan por válido. Un mal arbitraje siempre es criticable. Un mal arbitraje siempre es criticable. Si le marcan esa falta a Argentina y no le quitan el gol a Egipto, porque fue una barbaridad la anulación del gol de Egipto, de todos modos sería 3-2. ¿Me vas a decir que Egipto tiene para enfrentarse a Argentina? Pues quitando esos errores arbitrales clarísimos, hubiera ganado Argentina de todos modos. Calma, no busquen conspiraciones donde no las hay. Cuando hay conspiraciones de verdad, ahí a la mano. ¿Qué crees que le falta al fútbol mexicano para mejorar? ¿Rafa Márquez va a dirigir la selección? Sí. Pero de hecho, Rafa Márquez estaba dirigiendo buena parte de la selección ahora, en la transición que hubo entre el Vasco Aguirre, a quien yo le tengo un enorme cariño, de aquellos años en que él y Carlitos Alberti intentaron hacer el sindicato de futbolistas. Y les fue muy mal. Carlitos Alberti era un gran defensor, gran defensa del Necaxa, y el Vasco Aguirre, si mal no recuerdo, era un medio que jugó, entre otros equipos, en el Guadalajara, que es donde hay que jugar. Pero Rafa Márquez aquí fue verdaderamente un mexicano que dejó una huella impresionante en el Barcelona, pero impresionante. A mí me tocó ver jugar toda su carrera en España a Rafa Márquez. ¿Qué se necesita para que el fútbol mexicano mejore? Mira, necesitas, supongamos que tienes el suelo así, y arriba está la Federación Mexicana de Fútbol, que es una sucursal de Televisa. Lo que necesita es que haya un movimiento telúrico donde se abra la tierra y la Federación Mexicana de Fútbol y Televisa se vayan al centro de la tierra, donde se fundan junto con el resto del núcleo de hierro de nuestro planeta y sirvan para crear nuestro campo magnético y nos permitan sobrevivir. A partir de allí, plantear otro modelo de negocio para el fútbol mexicano. En España se intentó, lo que se hizo fue obligar a todos los equipos a hacer sociedades anónimas. Entonces tú no podías ser el dueño de un equipo, que era lo que se acostumbraba, sino que te viste obligado a vender acciones de los equipos. Y al vender acciones de los equipos se generó una dinámica nueva. No sé qué tan buena sea, pero bueno, es un intento que comento. Entonces, es eso fundamentalmente lo que yo creo que... Si Rafa Márquez, te digo, ya esencialmente dirigió a la selección en este mundial, junto con el Vasco Aguirre. Personalmente, le deseo lo mejor a Rafa Márquez. Como jugador era tan terriblemente bueno, que si es así de bueno como entrenador, bien nos va a ir, aunque tengamos esa Federación Mexicana de Fútbol que es más bien peor que la FIFA.